Buscando el viejo sueño de una casa, un puñado de aventureros de todo el país se internaron en la selva. Cruzaron ríos, abrieron trocha, hasta fundar Peñas Coloradas, un pueblito a orillas del río Caguán. Todo parecía ser un paraíso, hasta que llegó la fiebre de la coca, luego la guerrilla y por último el ejército. La idea era poner orden en la zona, pero lo triste es que la gente se desplazó y lo único que quedó fue una base militar y unas casas rodeadas de trincheras, soldados y la maleza a las que no pueden asomarse ni sus dueños. Andrés Sanín y un grupo de líderes de los 3.000 desplazados volvieron río abajo hasta las ruinas de un sueño convertido en base militar. Llegué yo de muy niño a Peñas Coloradas buscando un sueño que todos buscábamos, que era tener algo en la vida. Fui desplazado, amenazado y despojado de mis bienes. Y pensamos que íbamos a vivir muy sabrosos y tranquilos, pero no se dio. El miedo nos hizo salir de por allá. Fue muy duro porque tuvimos que dejar todo botado. Únicamente echarle mano a nuestros hijitos y salir como taco sin volador. Mujeres en embarazo que abortaron, mujeres que se enloquecieron, porque no es nada bueno estar uno ya bien calmado en su casa cuando de pronto un momento a otro 2, 3 aviones bombarderos y tiran una bomba aquí, una allí, otra allí, entonces el terror es grande. Golpeados, amenazados o aterrorizados, así salieron desplazados para siempre los habitantes de Peñas Coloradas, cuando el ejército llegó hasta el corazón del Caquetá para combatir contra las FARC, cuando rodeó sus casas de trincheras y convirtió su pueblo en una base militar a orillas del río Caguán. 24 helicópteros descargando ejército y policía y 4 aviones Tucán bombardeando a los alrededores del pueblo. Entonces nos metieron demasiado terror. Pues nosotros tampoco podíamos quedarnos de escudo porque nosotros no éramos, fuimos víctimas del conflicto, pero nosotros no éramos guerrilleros. Nos convirtieron el pueblo en una base militar y nos cogieron como escudos a nosotros. Tras el famoso plan patriota del ejército y la retoma armada del Caguán, Peñas Coloradas dejó de ser un paraíso cocalero en medio de la selva, la guerrilla y el abandono estatal, y se convirtió en un pueblo en ruinas, donde 16 años después del desplazamiento masivo, todavía deambulan soldados fantasmales y opera una base militar a la que no pueden ni asomarse. A nosotros nos impiden hasta que entremos a ver el lote donde estaba la casa de nosotros. ¿Ustedes tienen hasta muertos enterrados en Peñas? Si no hay 800 muertos, no hay nada. Hay harta gente. ¿Y no pueden ni ir a rezarles? No, pues sí, que si no me dejan entrar a la casa, ahí me van a dejar entrar al cementerio, que tengo que caminar todo el pueblo. Entonces... Sin poder volver a su pueblo ni siquiera visitar a sus muertos, los cerca de 3.000 desplazados de Peñas Coloradas terminaron regados por todo el país, pero sobre todo en barrios marginales de Florencia y Cartagena del Chairá, un pueblo cerca a San Vicente del Caguán, que los acogió temporalmente en estas casas de tablas carcomidas por el gorgojo, la humedad y la miseria. ¿Y estas casas temporales, qué tan temporales han sido? Pues era perenne porque todavía estamos aquí. Supuestamente la temporalidad era por 5 años. Abandonados a su mala suerte, hambrientos y enfermos, la mayoría de peñunos, como se identifican con orgullo, sueña con volver a un pueblo al que siguen llorando, como si fuera un hijo perdido entre la manigua y el olvido. Mi pueblo vio crecer mis hijos. Eso es duro. Eso es duro, no me gusta. Yo la conmemoria de mi pueblo no me gusta verla. Ese mismo anhelo de volverlo siente Soledad Bedoya, o Solecito, como le dicen sus amigos de Peñas Coloradas, desde la pobreza extrema y la oscuridad de esa ceguera en la que quedó tras el desplazamiento. Cuando yo ya salí de desplazamiento, yo ya venía mal. ¿Y lo que te generó eso fue, dices, el estrés? El estrés. Porque a uno le daba mucho miedo, porque sabíamos que de un momento a otro se agarraban. Y nosotros ahí metidos en ese hueco, ¿quién aguantaba? No aguantaba ni un burro ahí metido. ¿Qué se le quedó por allá? Una casita. Después de años de soñarlo, cuando muchos han muerto en la miseria, sin poder volver a ese pueblito que les arrebató la guerra, y gracias al poder persuasivo de la televisión, logramos lo imposible. Mañana me le dan saludos a mi pueblo, Bueno. que yo lo adoro todavía.
embarcarnos al amanecer en el puerto de Cartagena del Chairá e intentar que estos viejos líderes de Peñas Coloradas puedan por lo menos asomarse a lo que quedó de esas casas que dejaron a la merced de la selva y el ejército. Un fantasma ese pueblo, ya no hay sino puro esa gente y el pueblo ya no hay nada, ya está todo acabado. Río abajo del Caguán van asomándose entre la neblina las cabezas de ganado y lo que quedó de esa selva tupida a la que llegaron en los años 70 colonos de todos los rincones del país, buscando una tierra prometida, una vida sin hambre y un mejor futuro a punta de machete y hacha. Mucha gente bajábamos así con potrillos, que llamamos aquí las canoitas pequeñas, a buscar territorio. Eso era un paraíso, eso era pura selva. ¿Y qué animales había? Bravos que yo haya visto, no vi tigre, pero que lejos no llegué a ver. Tigre, pero manado. ¿Y venados también? Ay, ese venado es lo que abunda ya todavía, venado, claro. Al principio cazaban, vendían pieles de animales o cultivaban, pero muy pronto llegaron las tentaciones de un negocio que pintaba más sencillo y lucrativo. Cuando yo llegué allá, yo empecé a sembrar maíz, pero entonces con el transcurso de los tiempos se fue empezando. Sí llegaban gringos, y esos gringos llegaban en una caja de fósforo, llevaban la semilla, un palito de coca y así empezaban. Por el río Caguán ya no se puede bajar sin pasar por el control de la Marina. Pero antes todo este paisaje exuberante eran tierras sin Dios, sin propiedad ni ley, entregadas al embrujo de la coca. Con la coca llegó el progreso, porque si hay plata hay progreso, si no hay plata no hay nada. Si usted necesitaba una aguja compraba en Peñas, pero si usted necesitaba un carro compraba en Peñas. Legales, todo legal. Aquí llegamos ya a la calle principal, la primera calle de Peñas Coloradas. Era pavimentada. Tras 2 horas de navegación, la imagen de ese pueblo pujante, donde había fiestas, discotecas y reinados a todo dar, se transforma en las ruinas, que dejó paradójica y tristemente la llegada del ejército. Bueno, primero, ¿qué sienten de estar acá? En el momento, o sea, uno siente tristeza, pero también siente alegría cuando esté viendo ruinas, pero siente una alegría porque se le viene la mente a uno hacia muchos años atrás. Cuando hay plata, pues llegan los grupos al margen de la ley, porque son como dices, como las abejas, donde hay miel, o la avispa, donde hay miel hacia arriba. Entonces así sucedió. Esa avispa fue la guerrilla de las FARC, que llegó a poner orden, a buscar provisiones y a cobrar un impuesto de gramaje por la coca en un pueblo que por eso tildaron de guerrillero y donde hoy mandan las fuerzas del Estado. ¿Con la guerrilla cómo fue la relación? Cada loro en su estaca. Este es el camino y yo iba por este, aquí va, derecho. Déjale un vasito de agua. Claro, señor. Cuando se iban, les llegaba el ejército. Nos regala, señor, un vasito de agua que nos ayuda a nuestra cosa. Sí, señor, tenga. Tras desembarcar en Peñas, los soldados, obedientes y entrenados, nos reciben con sonrisas para las cámaras y un aire de cordialidad muy distinto a esa mutua desconfianza que existía durante el conflicto armado. ¿Le podemos al menos tomar unas fotos a la Plaza de Toros? Por eso nosotros como comunidad peñuna, siempre que llegaba el ejército, era para nosotros un terror, porque sabíamos que iban a haber golpeados, iban a haber gente amenazada con capturar. A nosotros nos metieron demasiado terror. Ese fue el terror al que se enfrentaron cuando se acabaron los diálogos de paz del Caguán y de un día para otro, el 24 de abril del 2004, llegaron el ejército y la policía a tomarse el pueblo. Como a las 5 de la tarde yo empecé a sentir los helicópteros y ya miré y eso estaba ya verdecito de policía. Por la noche escuchábamos bala para allá, bala para acá, listo. Pero cuando nos levantamos por la mañana y miramos, lo primero que miramos afuera de la casa nosotros es trincheras, ya vimos de que la cosa era muy diferente. Nosotros les suplicamos que por favor no se nos metieran entre las casas, que cómo se iban a meter aquí en el caserío, que nos ponían en peligro. Que ellos venían a cuidarnos a nosotros, que la orden era que hacen aquí. La comunidad dijo, no, pues si van a pelear, pues aquí a hacer como el oso, le dejamos el territorio limpio para que peleen. Cada grupo armado culpa al otro del desplazamiento, pero ya existe una sentencia firme contra el Estado. No dejan de oírse voces que denuncian todo tipo de excesos en nombre de la llamada soberanía nacional. ¿Hubo alguna orden del ejército de desplazarse? No lo decían, pero daban a entender que sí querían que nos fuéramos. Porque cuando a usted llegan y le dicen, no le dé miedo de nosotros, déle miedo de los que vienen detrás de nosotros, que son los de la motosierra,
En esa época estaba de moda el tema de los paramilitares con motosierra. Entonces eso es terror. A mí me cogieron una vez, me cogieron el niño, se me lo llevaron, que me lo iban a ahogar, todo eso, pero nos tocó salirnos. ¿Hubo torturas? Gente golpeada. Los que más tuvieron resistencia de quedarse entre el pueblo o a los alrededores fueron expropiados. A unas muchachas llegaron y los esposos estaban por allá en cacería y llegaron los militares, las cogieron, las amarraron, las violaron, hicieron jochas y panochas. El ejército niega haberse sobrepasado con la población, pero después de firmar un acta de entrega, con el inventario de todo lo que dejaban en su pueblo, la gente se fue aterrorizada, río arriba hacia Cartagena del Chairá, y Peñas quedó en manos de los militares. Esa era la laguna del acueducto de nosotros. Entonces nosotros al ver que la mayoría se iba yendo del pueblo quedando solo, nosotros nos quedamos así. ¿Qué hacíamos? Seguirlos y subirnos a esa lancha grandotota y salir para acá, para arriba, todos desconsolados. Después de superar el primer golpe del desplazamiento y el estigma de auxiliadores de las FARC, Candelo y otros hijos del olvido se unieron para regresar a su pueblo. Yo tuve 18 reuniones con el Comité de Atención al Desplazado Departamental sobre el retorno de Peñas Coloradas. Y el informe de la brigada siempre era que el orden público estaba alterado. El ejército llegó para quedarse. Montó una base en la parte más alta de Peñas y un puesto de control junto a casas y terrenos sobre los que la comunidad dice tener títulos de propiedad y hasta pagar impuestos sin que puedan ingresar. Hay 50 escrituras de las casas de Peñas Coloradas, 57 escrituras. ¿Y a ninguno lo dejan entrar? A ninguno lo dejan entrar, ni con escritura, ni inventando papeles, ni nada de eso, ¿no? Alfonso Andrade, que es el dueño, que ese fue el que se dio el terreno para hacer el pueblo, le cogieron allá un pedazo y montaron una torre con cel. Ellos están cobrando arrendo y el señor no le da nada. Y el señor está pagando catastro, tiene la finca al día y ellos lo que cobran y el señor es el que paga por la finca. Ahora que los dejan asomarse con nosotros a lo que queda de Peñas, comprueban que las raíces de los árboles, las grietas, la maleza y las botas militares son lo único que queda de los años dorados de un pueblo convertido en ruinas. Uno a uno van identificando sus casas y negocios. La cancha de fútbol donde Candelo celebraba sus goles como capitán del equipo de Peñas. Aquí cada familia donó una banca para hacer nuestras actividades religiosas. Iglesia que construyeron con aportes de todos, sin imaginar que terminaría desmantelada. Ya dentro de la base militar como tal, esa plaza de toros que los llenó de orgullo y de alegrías. Esto no es obra solamente de una o dos personas, esto es de toda la comunidad y por eso es que todos velamos por ella. De bajada, luego de sortear un alambrado y de cruzar la que iba a ser la única pista aérea de la zona, llegamos al cementerio, donde parece que han saqueado hasta las lápidas, buscando huacas de las FARC. Todas las casas las abrieron, las saquearon. Ropa, vasijas botadas en las calles. Hasta los cables de la luz los recogieron para quemarlos y vender el cobre. Ya es claro que no tienen forma de volver a las cenizas de un pueblo convertido en base militar, pero siguen echando de menos esa familia y esa identidad de peñunos que lograron construir durante 30 años por encima de sus diferencias y su origen. Mi sueño es volver a recuperar la familia, toda la familia que es peñuna, volver a estar juntos en un sitio donde se llame Peñas Coloradas. Mi sueño es poder algún día volver a tener un rancho, así no sea como este, pero al menos tener un rancho donde meterme y poder tener como un desquite de toda mi juventud perdida que dejé aquí. ¿Y con la coca no va más? No, la coca, de pronto una coca para echarnos agua. Durante esas cortas horas que pasaron en Peñas Coloradas, viendo el río pasar o caminando por las calles de su juventud, estos hijos del olvido y del exilio lograron sentirse de vuelta en casa y soñar con refundar un nuevo pueblo que los llene de orgullo, mucho más allá de la guerra, la coca y la pobreza. En ese tierrero legal sobre el que se mantiene la base militar, ya existe una sentencia del Consejo de Estado en contra de la nación y otra demanda en curso con la que los desplazados de Peñas esperan dejar de ser un pueblo errante, con sus casas todas en el aire.
Hola, los invito a que se suscriban a nuestro canal de YouTube aquí. Y si quiere ver alguna de nuestras grandes historias, es fácil. Haga clic aquí. Chao, nos vemos.